¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio donde vamos a hablar acerca de la historia de los drones y parte de sus antecedentes. Y para esto tenemos que remontarnos hasta el año de 1849. Más o de manera más precisa a la guerra entre Austria e Italia. Corría este año y Austria estaba teniendo problemas para atacar una de las ciudades italianas, Venecia. Y para esto se le ocurrió una idea muy peculiar: lanzar 200 globos aerostáticos con una carga explosiva. Desafortunadamente, el control de estos globos aerostáticos dependían del clima, del viento, de la lluvia, de la dirección de la misma, y lo cual complica mucho. Pero además tenemos otro factor: detonar la carga explosiva en esa época es muy difícil. Corría el año de 1898 y Nikola Tesla ya era uno de los científicos más prominentes de la historia humana. Además de todas las proezas que inventó, logró hacer un pequeño submarino que había sido controlado por ondas de radio. Esto también ayuda y colabora para que nosotros en la actualidad tengamos estos drones que podemos controlar a distancia. Muy bien, pues llegada la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los avances tecnológicos en muchas áreas fue enorme y los drones no se podían quedar atrás. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Era muy difícil controlarlas y no llegaban ni siquiera al objetivo. Como podemos ver en la imagen, tenemos en un primer plano a Winston Churchill y en el fondo podemos ver literal a un avión prácticamente lanzado desde una resortera, lo cual era muy complicado. Necesitábamos hasta 4, 5 o 6 personas o más personas solamente para lanzar uno de estos vehículos, lo cual pues resultó en completos desastres. Con la llegada de la guerra de Vietnam, el reconocimiento y mapeo de áreas resultó muy importante. Es por eso que se diseñó el avión U-2. Sin embargo, uno de los pilotos fue capturado cuando la nave se estrelló, y esto no fue nada agradable para el gobierno estadounidense. Fue por eso que comenzó a desarrollar un programa aún más robusto en materia de drones o de vehículos no tripulados. Uno de ellos que se volvió muy famoso o muy representativo y que se utilizó demasiado durante la guerra de Vietnam fueron las llamadas luciérnagas. Recordemos que una de las partes más importantes de la guerra de Vietnam era buscar y destruir. Search and Destroy. Con la llegada del 2001 y la caída de las Torres Gemelas, el programa de drones se volvió aún más robusto por parte del gobierno estadounidense. Y para el 2002 tuvimos la oportunidad de ver uno de los mayores avances en esta área en diferentes guerras, desde la guerra de Irak, Irán, pero sobre todo también en Afganistán. Uno de los detalles más importantes por los cuales el gobierno estadounidense financió con bastante dinero el área de los drones es por una cuestión legal. ¿Quién cumplía el objetivo? ¿El dron o el piloto? Es decir, si dejaba caer una bomba, ¿quién era? ¿El piloto o el dron? La verdad es que independientemente de eso, había un factor psicológico muy importante. El estrés postraumático en los soldados es mucho menor. Entonces, la verdad es de que, aún con esto, la verdad, las consecuencias económicas para el gobierno estadounidense eran menores, ya que manejar este estrés postraumático era menor y los soldados podían recuperarse de manera más rápida. Llegó el huracán Katrina en el 2005 y se preguntarán ¿qué tiene esto que ver? Bueno, pues recordemos que el huracán Katrina afectó gran parte de la costa este de los Estados Unidos y repercutió mucho. La sociedad civil comenzó a demandar o exigir al gobierno estadounidense el uso de drones, ya que estos desde 1000 metros de altura podían identificar a una víctima gracias a las cámaras térmicas que tenía. Ya que se habían relajado un poco las cuestiones militares y los drones comenzaban a salir de los hangares a las calles, a las avenidas, pero sobre todo a sobrevolar casas, en el 2006 Frank Wang, un chino,
para poderse titular estaba desarrollando un dron. La verdad es que él narra que lo desarrolló durante el año 2005 en su departamento cerca de la universidad. Y fue con esto que nació una de las empresas más importantes a nivel mundial en cuestión de desarrollos de drones comerciales y civiles, la empresa DJI. Pero no fue la única. En el año 2009, Jordi Muñoz, junto con Chris Andersen, también alzaban un estandarte en nombre de México y de Estados Unidos para desarrollar drones comerciales. Y es decir, que lo hicieron bastante bien, al menos durante un tiempo. Lanzaron al menos 4 modelos diferentes. La verdad es de que el primero era muy parecido a un dron comercial para hobbyistas. Pero más adelante lanzaron el X8, que fue uno de los más vendidos. Después comenzaron a lanzar el Iris y el Solo. Sin embargo, esto llegó a su fin, gracias a que, desafortunadamente, la manufactura china es mucho más barata. Jordi Muñoz lo intentó hacer con una fábrica en la frontera norte de México. Sin embargo, no dio los resultados esperados. Al no poder pagar mejor y obtener mejores utilidades con la venta de sus drones, tuvo que cerrar. Y DJI prácticamente se quedó con más del 70% del mercado de drones comerciales. Pero es importante resaltar que aún así un mexicano que no pudo entrar al Instituto Politécnico Nacional sí pudo lanzar una de las empresas más importantes que en drones se refiere. Muchas empresas comenzaban a lanzar sus drones con diferentes características, 4, 8 hélices, cámaras o diferentes sensores. No fue hasta el 2015 que se volvieron muy populares, y esto por un error. Una persona que se dedicaba de manera hobbyista a toda esta parte de probar drones, pues estrelló uno en la Casa Blanca, y esto al gobierno estadounidense no le agradó para nada, sobre todo porque el dron era de manufactura china y todas esas relaciones internacionales se manejan con pincitas. Entonces, la popularidad y las noticias arrasaron. Fue por eso que a partir de este momento el desarrollo de drones comenzó a evolucionar de manera increíble. Al día de hoy se ocupan demasiado en la guerra que se está efectuando entre Rusia y Ucrania, sobre todo para lanzar algunos proyectiles pequeños. Otra de las cosas que también resulta de manera muy desafortunada es de que el crimen organizado en México también está ocupando drones para hacer de las suyas. Y esto está muy mal. A raíz de todos estos eventos fue que la legislación internacional y sobre todo también nacional comenzó a ser más dura y más restrictiva, lanzando comunicados, circulares, normas en todo el mundo, regulando el peso, el tamaño, también, por ejemplo, las imágenes que pueden llegar a captar, pero sobre todo las zonas a donde puede entrar un dron o no. Es decir, por ejemplo, áreas como un aeropuerto, por ejemplo, también plazas o sitios gubernamentales muy importantes. Sin embargo, estas no son las únicas características o utilidades que se les están dando a los drones. Una de las más importantes y de las más relevantes, que en lo particular a mí me gusta, es el área de la agricultura. La empresa china DJI en estos años ha lanzado 2 modelos diferentes, el T20 Agras y el T40 Agras, que como podemos observar en su imagen, la verdad es de que ayudan demasiado a toda esta producción de la agricultura, rociando fertilizantes donde en verdad se necesitan y no donde no se necesitan. Es por eso que este tipo de aplicaciones resultan fascinantes y han cambiado paradigmas de cómo la agricultura se está desarrollando en diferentes zonas. He visto en algunas regiones de aquí en México que actualmente ya se está ocupando y la verdad es que es un área de mucho interés. Espero que este episodio ha sido de mucho interés y sobre todo te haya ayudado a entender cómo ha sido la evolución y qué podemos hacer para mejorar estos sistemas aéreos no tripulados. Espero verte en los siguientes episodios. Nos vemos. Hasta luego.